Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al altar familiar. El altar familiar ha sido algo que tuvimos que hacer en este tiempo de pandemia como respuesta para que la familia que estaba en la casa pudiera tener un tiempo de conexión con Dios. Y el altar familiar lleva 4 elementos. El primer elemento probablemente ya ustedes lo hicieron y espero que lo hayan hecho. Es un tiempo de oración y adoración en casa. Se reúnen, pueden poner una canción, cantar a Dios, adorar a Dios, orar. El segundo elemento tiene que ver con esta enseñanza, una pequeña enseñanza donde dejamos principios para la vida, principios que te van a ayudar en tu relación personal con el Señor. Y el tercer elemento, es lo que viene después de esta enseñanza, es el tiempo donde se reúnen en familia y con amigos, porque hay familias que se reúnen con amigos y se discute la plantilla que ya hemos enviado previamente, donde vienen todas las instrucciones de cómo estudiar el texto bíblico y las preguntas que vienen que van a enriquecer ese estudio bíblico. Así las cosas, ya lo sabemos, ya lo entendemos. Quiero que hagan algo esta semana. Fíjense que los altares familiares se han venido desarrollando de una manera orgánica y hay muchas gentes que se conectan para poderlo hacer. Pero quisiéramos saber si usted lo está haciendo. Quisiéramos darnos cuenta que usted lo está haciendo. Entonces la forma de saber es que usted se comunique con su facilitador, el facilitador se comunique con su mentor y así poder tener claridad de cuántos altares familiares tenemos actualmente. Una vez dicho esto, entramos a la palabra que nos corresponde el día de hoy. Hemos venido hablando acerca de hacer un devocional, hemos venido hablando acerca de la oración. Hoy voy a hablar acerca de la madurez espiritual. Una de las bases fundamentales de la fe cristiana, de nuestra doctrina cristiana, tiene que ver con el nuevo nacimiento. La Biblia dice que cuando usted se arrepiente de sus pecados, entrega su corazón a Cristo, ocurre un milagro extraordinario en nuestra vida que se conoce en la Biblia como nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, eso nos convierte en niños espirituales. Cuando nacemos nos convertimos en niños espirituales. Y eso es fantástico porque nuestra vida empieza de nuevo. Gracias a Dios por eso. Pero el plan de Dios no es que usted se quede como niño espiritualmente. No es que seas un niño espiritual siempre. Imagínense que sus hijos fueran niños todo el tiempo. Yo sé que algunos padres desearían eso, pero no es lo normal. La intención es que las personas crezcan y vayan desarrollando y madurando. Y conforme vayan madurando, aprendan las disciplinas, aprendan las responsabilidades que tienen, aprendan a defenderse solos, aprendan a ser personas de bien. Todo eso va en el crecimiento y en el desarrollo natural de la vida. Pues es lo mismo la vida espiritual. A la palabra crecimiento en la Biblia se le conoce como madurez espiritual. Y Dios espera que usted madure espiritualmente. Entonces hoy vamos a aprender de esto. Lo primero que vamos a definir es qué es la madurez espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso dice la Biblia. Dios espera que crezcamos. ¿Hasta dónde? Hasta que seamos personas maduras. Entonces, ¿qué es la madurez? La madurez es ser como Cristo Jesús. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de ritos religiosos, de cantos, de reuniones o de estudios bíblicos. De eso no se trata el cristianismo. Usted no es cristiano porque viene a un culto. Usted no es un cristiano maduro porque canta en la iglesia o porque va a reuniones o estudios. El cristianismo o la madurez cristiana tiene que ver con que nos parezcamos a Jesucristo. Ese es el fin de todo esto. Es que usted se parezca más a Jesús. ¿Por qué no hacemos una dinámica? Vuelva a ver al que está a su lado ahí. ¿Ese se le parece a Jesús en su forma de hablar, de pensar, de actuar y de conducirse? Pues eso es ser maduro espiritualmente. La Biblia dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8 versículo 29.
9. Así que Dios espera que seamos como Él. Y cuando tú te pareces más a Jesús, entonces eso quiere decir que vas madurando más. Veamos entonces factores acerca de la madurez espiritual. Algunos factores que necesitas conocer y entender. Número 1. Debes de entender que la madurez espiritual no es automática. O sea, no ocurre solo por ser cristiano. Ya le entregué mi vida a Cristo, ahora soy un cristiano y por ser cristiano voy a madurar. No. Usted puede pasar muchos años en la iglesia y no ser maduro. Hay mucha gente que ha pasado en la iglesia años, desde niños, y son unos inmaduros espiritualmente. No es cuestión de tiempo. ¿Conoce usted gente vieja que nunca maduró? ¿Y conoce usted muchachos jóvenes muy maduros? Pues eso es exactamente igual en la vida espiritual. Hay gente vieja en el Señor que tienen muchos años de conocer a Cristo y que todavía para buscar en la Biblia andan buscando el glosario para ver dónde está Génesis. Hay mucha gente que hoy todavía no sabe orar, no tiene disciplinas, no han madurado espiritualmente. Así que Dios espera que usted madure, pero entienda que no es automática. La Biblia dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, gente que había estado mucho tiempo en el Señor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño espiritualmente. Así que lo que dice el apóstol acá es que después de haber sido maestros son niños. No han crecido, no han madurado. Así que no es automática. Lo segundo es que debes de entender que la madurez es un proceso por donde vamos pasando. No es un evento. Algunos piensan que son maduros porque fueron a un tiempo cambio o porque ya sirven, o porque fueron a algún retiro, un encuentro, lo que sea, una experiencia especial, o porque llevaron un estudio bíblico. La madurez es un proceso, quiere decir que es la unión de muchas cosas por donde vas a ir pasando hasta que llegues a ser maduros. ¿Sabía que Dios está más interesado en tu madurez que en cualquier otra cosa? La Biblia dice, aprendan a ser prudentes y entendidos. Proverbios capítulo 8, versículo 5. Aprendan, hay que aprender. Y de eso se trata la madurez. Y dice la Biblia en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Así que la madurez es un proceso por donde iremos pasando. El tercer elemento que tiene que ver con la madurez es que demanda disciplina. Imposible madurar sin ser disciplinado. Requiere de disciplina. Probablemente es lo que más nos cuesta a los cristianos, las disciplinas espirituales. Pablo le dice a Timoteo en Timoteo 4:7, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo, obedécete a ti mismo. Hace un tiempo escuché una enseñanza que me bendijo mucho, porque es fácil obedecer a otros, es fácil que otros lo guíen, es fácil que otros lo orienten y que le digan por aquí debe hacer, esto se debe hacer. Pero lo que es difícil es obedecerse a sí mismo. Eso es bien difícil. Decirse a sí mismo, tienes que hacer esto, tienes que hacer ejercicio, tienes que salir a correr, tienes que salir a caminar, tienes que comer menos. Obedecerse a sí mismo es difícil. Y la madurez tiene que ver con disciplina, obedecerse a sí mismo. Decir, esto es lo que debo de hacer. No lo que me dicen que hagan, no a alguien que me lo esté diciendo, yo mismo lo hago. Veamos algunos factores acerca del discipulado. Los creyentes maduros son llamados a ser discípulos. Todo creyente maduro es el que se convierte en un discípulo. Y no puedo ser un discípulo sin ser disciplinado. La palabra discípulo viene de disciplina. Así que si eres un discípulo es porque aprendes a disciplinarte. Mientras más disciplinado me vuelva, Dios me usará mejor, absolutamente. Las personas indisciplinadas no serán usadas por Dios. Cuesta mucho, es muy difícil. A Dios le cuesta usar a las personas que son indisciplinadas porque son inconstantes.
Y la Biblia dice que las personas inconstantes son como las olas del mar que son llevadas por el viento, que van y vienen. Por eso es que cuesta. Usted tiene que aprender a disciplinarse. Y la marca de un discípulo es cargar la cruz de Jesucristo. Esa es la marca de un discípulo, que lleva la cruz. La Biblia dice en Lucas capítulo 14, versículo 27. Y el que no carga la cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. De eso se trata el discipulado, y de eso se trata la madurez, en que llevemos la cruz de Cristo. ¿Cuán a menudo debo de hacerlo? Pues diariamente. Todos los días nos corresponde a nosotros asumir la cruz de Jesús. Y la Biblia dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Pues te corresponde llevar la cruz de Jesús. Hemos ilustrado esa cruz de esta forma. Ahí la vas a ver en la pantalla. Esa es la cruz que todo creyente debe de llevar. Esa es la cruz que debe cargar. No, llevar la cruz no es llevar a tu suegra o a tu suegro en el hombro. No es que te tocó un vecino malo y estoy llevando la cruz. No, de eso no se trata. Llevar la cruz es llevar esos hábitos puestos en tu vida. Esos 4 hábitos que usted logra ver ahí son los hábitos que todo discípulo de Jesús debe de implementar. 4 hábitos de un discipulado. ¿Cómo puedo ser un discípulo entonces? Es desarrollando los hábitos del discipulado. Es cuando desarrollo esos hábitos en mi vida que me convierto en un discípulo maduro. No un creyente, un discípulo maduro. Pues que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, dice la Biblia, y se han revestido del nuevo hombre, el cual Dios está renovando continuamente en su propia imagen para traerlo a un conocimiento pleno de Él. Me gusta esta palabra porque dice, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Antes veníamos con un montón de malos hábitos y ahora hay que transformarlos, cambiarlos. No es solo dejar de hacerlos, hay que cambiarlos por buenos hábitos. Entonces aprendamos cuáles son esos 4 hábitos que todo cristiano debe de establecer todos los días, todo el tiempo. No es una vez en cuando, no es que ahora los cojo y mañana los dejo, es todos los días. Primero, el primer hábito que debe de tener todo discípulo que quiera madurar es tiempo con la palabra de Dios. ¿Qué te dice Dios todos los días? Es más importante que lo que te digan en Facebook o en Instagram o en Twitter o en cualquier otra red social. Lo que Dios dice de ti es más importante que eso. Así es que todo cristiano debería de leer la Biblia, debe de leer la Biblia todos los días. Haz un hábito de lectura diaria. De esto vamos a hablar en próximos altares familiares. El segundo hábito es el hábito de la oración. Estas 2 cosas van juntas, estos 2 hábitos van juntos. La lectura de la palabra y la oración. Necesitas aprender a orar todos los días. Lo he dicho esto y no me cansaré de decirlo. Nos asustaríamos si hiciéramos una encuesta de cuánto es el tiempo de oración que tienen los cristianos. Porque estoy seguro que me están viendo muchos que al día no oran ni 5 minutos, ni para comer oran. No tienen un hábito de oración. Y para ser un cristiano maduro necesitamos un hábito de oración. Necesitas un tiempo con la palabra de Dios y también un tiempo de oración diario. Todos los días necesitas esos 2 hábitos en tu vida. El tercer hábito es el hábito del diezmo. Y sé que algunos de estos hasta que se les escalofría la piel cuando se les habla del diezmo. Pero el diezmo no es una mala palabra para la fe cristiana. Al contrario, el diezmo es el canal de bendición. Es lo que Dios usa para bendecir tu vida. Tienes que aprender como hijo de Dios a establecer el hábito del diezmar. No es dar algo esporádico, es darlo continuamente.
La Biblia dice en Lucas: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Me preguntaron alguna vez, no, que el diezmo en el Nuevo Testamento no se debe dar. Y entonces yo le pregunté, ¿y cuánto se da en el Nuevo Testamento? Le voy a decir cuánto se da en el Nuevo Testamento. Se da todo. Por eso la Biblia dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Alguien que no puede dar la 10ª parte de sus ingresos para el reino de Dios jamás va a dar todo. Si a usted le cuesta dar eso que es tan poco, también te va a costar darlo todo. Por eso es que el diezmo es realmente importante. Ahora, ¿por qué Dios establece el diezmo como una disciplina en nuestra vida? ¿Ocupa Dios su dinero? No, para nada. ¿Ocupa la iglesia su dinero? Tampoco, quiero que sepa. El diezmo no está para que usted pueda ayudar a la iglesia. El diezmo está para ayudarte a ti mismo, porque es la forma en cómo que Dios usa. ¿Para qué? Para que tu corazón no esté apegado a esta tierra. Porque a través de eso despegamos nuestro corazón de este mundo y de todas las pertenencias que aquí hay. La Biblia dice: el propósito del diezmo es que aprendas a poner a Dios siempre en primer lugar en tu vida. Cuando tú diezmas, estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Te hago una pregunta: ¿dónde está Dios en este momento? Alguien me dice: en primer lugar. Y te pregunto, ¿le darías a Dios el diezmo? Y estoy seguro que algunos responderían de manera negativa. Si es el primero, entonces debes de demostrarlo con tu amor hacia Él. Y por eso es necesario aprender la disciplina del diezmo. Y por último, el tiempo de compañerismo. El último hábito tiene que ver con compañerismo. Es el hábito de estar juntos. Nos han quitado esto en estos días. Nos han robado esto. Esta pandemia nos vino a separar y a alejar. Y no es la voluntad de Dios que estemos separados. Aún las reuniones de Zoom que podamos tener, o las reuniones virtuales, o cosas como las que hemos hecho en nuestra iglesia, son importantes. Pero nunca sustituirán el tiempo de comunión, de mirarnos a los ojos, de platicar juntos, de hablar juntos. Por eso yo quiero animarles a ustedes que ya están en los altares familiares. ¿Por qué no unen a alguien más para que se unen con ustedes? En mi casa nosotros hacemos el altar familiar y unimos a diferentes amigos, hermanos de vecinos, y nos reunimos a hacer ese altar familiar juntos. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no se una con alguien más? Invite a alguien más y lean la Biblia juntos, oren juntos y tengan un compañerismo. Ámense unos a otros, ayúdense unos a otros y oren unos por otros. Eso estamos haciendo. Estos son los 4 hábitos del cristiano que representan la cruz de Cristo en su vida. La Biblia dice en Juan, el último texto que leo: ámense con la misma intensidad con que yo los amo. La intensidad del amor que se tengan será una prueba ante el mundo que son mis discípulos. Cuando nos amamos unos a otros, demostramos que somos discípulos. Por eso necesitamos compañerismo. Y les animo para que a través del altar familiar usted pueda reunir amigos y pueda empezar a compartir con ellos con todas las medidas necesarias, pero reúnanse y compartan ese tiempo. Esto ha sido el tiempo de la palabra del Señor. Repito nada más los 4 hábitos, del cristiano. Tiempo con la palabra de Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os será libres. Tiempo de oración. Si permaneceres en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que será dado. Pedid todo lo que deseéis y será dado. Así se convertirán en mis discípulos. Tiempo con el diezmo y tiempo de compañerismo. Esos 4 hábitos en tu vida, no los dejes. ¿Y qué va a producir eso en tu vida? Una sola cosa: te vas a ir dando cuenta que vas a ir madurando y creciendo en tu relación con el Señor. Que Dios te bendiga, y a partir de este momento a estudiar la plantilla, el texto bíblico que van a compartir ustedes y la discusión que van a hacer en su casa juntos, haciendo las preguntas que ya están debidamente establecidas en la plantilla. Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana en el altar familiar.